agua y tierra están constantemente contaminados en el planeta por todos nosotros. Sin embargo, hay una serie de medidas que se están dando para evitar esta situación. Soy Maite Vizcarra y hoy en Umbrales vamos a conocer qué soluciones existentes en base a tecnología hay hoy día disponibles para evitar el progreso de nuestra huella contaminante en el planeta. Para muchas personas, la dieta alimenticia implica consumir animales. Pero el consumo de animales implica al mismo tiempo depredar grandes cantidades de peces que se convierten en harina de pescado para alimentarlos y también grandes cantidades de árboles que son deforestados para sembrar soya y dar de comer a los animales. Sin embargo, hay una solución que podría ser el alimento del futuro de nuestros propios alimentos, y estas son larvas. El problema esencial es que la demanda de alimentos de consumo humano está aumentando y se cree que para el 2050 van a haber aproximadamente 9.000 millones de personas en el mundo, y alimentar a todas estas personas va a ser un grave problema. Actualmente las personas se alimentan a partir de animales, por ejemplo cerdo, vaca, pollos, en el Perú principalmente pollos, peces, y alimentar a todos estos animales es bastante complicado actualmente. La demanda de dos alimentos principales para poder satisfacer el consumo de estos animales es, por ejemplo, la anchoveta, la harina de anchoveta y la harina de soya. Estos productos están siendo disminuidos de su hábitat natural. Por ejemplo, la anchoveta hace muchos años se podría pescar en cantidades grandes y de buen tamaño. Actualmente el tamaño de la anchoveta se ha reducido bastante, y también la cantidad en toneladas que se puede extraer se ha reducido drásticamente. Esto ha hecho que el incremento del precio de la tonelada de anchovetas suba aproximadamente $2.000 la tonelada. Por otro lado, la harina de soya, para obtener esta soya se tiene que cultivar en grandes extensiones de terreno. Esto ha generado una deforestación masiva en muchos bosques importantes para la vida de todos los seres vivos en el planeta. Cada vez es más difícil renovar estas tierras para que se produzca cantidades suficientes de esta harina de soya. Tenemos la idea de que podemos reemplazar esto con harina de insectos. Para ello nosotros hemos logrado establecer aquí en la Cayetano Heredia el ciclo biológico de una mosca. Es una mosca cosmopolita que vive en todo el mundo. Y esta mosca usualmente en la naturaleza se alimenta de desechos orgánicos, ya sea desechos orgánicos vegetales o animales. Nosotros hemos simulado ese ciclo biológico que se da en la naturaleza en las instalaciones de la universidad. La parte de la mosca que queremos utilizar es la larva. La larva hemos visto que tiene grandes cantidades de nutrientes que pueden servir para los animales. Por ejemplo, tiene grandes cantidades de grasas, grandes cantidades de proteínas, de carbohidratos, ciertas vitaminas que son importantes para el desarrollo, como B6, B12. Dentro de las grasas tenemos también, además de ácidos grasos poliinsaturados, tenemos el omega 3, el omega 6, que también son importantes para el desarrollo. Esta larva se debe producir en cantidades suficientes para poder satisfacer las necesidades de toda la industria agropecuaria. En la mayoría de las personas
piensan que el insecto es dañino, porque lo asocian a enfermedades, transmisores de muchas enfermedades, o también lo asocian a que contaminan nuestros alimentos. Sin embargo, ya desde hace algunos años se ha visto que los insectos en general tienen una utilidad. Además de la utilidad que ya se le ha establecido como controladores biológicos para disminuir las plagas que pueden atacar nuestros cultivos vegetales, también se le está asociando una importancia a nivel de la alimentación. Esta mosca que nosotros estamos trabajando es una mosca que no habita dentro de las casas. El adulto no necesita alimentarse, solo necesita beber agua. Eso hace que no necesite estar cerca de nosotros cuando estamos con nuestros alimentos y por ende no transmite enfermedades como sí lo hace, por ejemplo, la mosca doméstica o la mosca que tenemos en la casa que siempre nos fastidia. La larva es un organismo muy interesante. Se ha visto que la larva, cuando se alimenta de desechos orgánicos, estos desechos orgánicos pueden estar contaminados con bacterias que pueden ser patógenas. Patógenas en el sentido de que son bacterias que pueden hacer daño al ser humano. Sin embargo, cuando la larva se alimenta de estos desechos, cuando pasa a través del tracto digestivo, se descontamina. Mueren estas bacterias patógenas y cuando se hace análisis en los desechos de estas larvas ya no se encuentran estas bacterias. Al contrario, se encuentran otras bacterias que pueden servir como probióticos para los animales, por ejemplo. Nosotros actualmente estamos haciendo diferentes pruebas con las larvas para ver cuál es el alimento que nos permite obtener una larva que sirva para darle, por ejemplo, a los peces. En acuicultura, otra larva que sirva para darle a los pollos, otra larva que sirva para darle a los cerdos y pueda alimentar a estos animales de manera apropiada y podemos obtener de ellos un animal grande y rico en carne. Estas larvas son alimentadas con desechos que se han obtenido gracias a una colaboración con supermercados, con mercados, con industrias agropecuarias. Me he entrevistado con algunos gerentes de algunas tiendas y ellos me mencionan, por ejemplo, que sus mermas, desechos o mermas, no los venden, simplemente los desechan y para ellos sería una ventaja poder darle una utilidad a estos desechos, puesto que si solamente se botan, genera una contaminación ambiental. Se pueden habitar ahí moscas domésticas y esto puede generar una excesiva contaminación en la población que vive alrededor de estos desechos. La larva que obtenemos en este bioterio va a ser secada y se obtiene estas larvas secas y posteriormente son molidas. Una vez que están molidas, estas larvas van a ser peletizadas, o sea, se van a formar pequeños bloques de alimentos que puedan ser digeridos, por ejemplo, por los pollos o por los peces. Y para eso se va a tener que también suplementar con otros componentes para brindarle una calidad nutricional óptima para cada tipo de animal. Hemos hecho pruebas microbiológicas y se ha visto que no contiene bacterias patógenas ni para el hombre ni para los animales. Dentro de la lógica de reducir, reciclar y reutilizar, en algunos distritos de Lima se están empezando a instalar biodigestores. Bueno, nosotros aquí tenemos ya preparado poder utilizar nuestro biodigestor con el gas para una cocinita que va a servir como para una familia pequeña. Podemos hacer el desayuno, el almuerzo y a la vez podemos tener prendidos unos 4 o 5 focos.
tenemos diferentes biodigestores. Este es un biodigestor de capacidad de 8 metros cúbicos y más o menos es para una familia pequeña, ¿no? Para una familia de 4 o 5 personas. En este momento tenemos planeado poder colocar biodigestores en los diferentes comedores populares que tenemos aquí en Surco para poder hacer dos cosas, ¿no? Beneficiarnos con la energía y a su vez educar a la gente y que puedan ordenar los residuos. Bueno, en este momento hemos colocado este segundo biodigestor aquí en el Parque Voces por el Clima por la cantidad de afluencia que tenemos, para que forme parte del circuito educativo. Asimismo, tenemos otro biodigestor en el comedor de Mateo Pumacahua, aquí en Surco. Y la idea es poder colocar un biodigestor en cada uno de los 20 y tantos comedores que nos acompañan. Bueno, el biodigestor es una bolsa de geomembrana que tiene 10 metros cúbicos de capacidad, de los cuales el 70% se llena de agua con el estiércol, una mezcla. Esta agua se descompone y va generando gas. Y el agua que sale con la materia orgánica que ya descompuesta es un abono excelente, es un abono orgánico que se puede aprovechar. Acá generalmente es una gran cosa, se podría aprovechar muy bien eso. Ahora, el gas se puede aprovechar para unas cocinas a gas, también para motores a gas, o sea, todo lo que se mueve con gas, porque este es el gas metano, que es un gas combustible, así que no hay mayor problema en la utilización. Con 30 kilos de desecho orgánico podemos alimentar de gas a una familia compuesta por 5 miembros en hacer sus alimentos desde desayuno, almuerzo y comida. Este biodigestor todos los días, si nosotros lo cargamos todos los días, va a generar abono y gas. Sería muy importante llevarlo en distintas zonas del Perú. ¿Por qué? Porque hay zonas ganaderas donde el estiércol está en todas las chacras, en todo, pero el estiércol con el medio ambiente nomás se descompone y genera el metano al ambiente. Y el metano es menos denso que el aire y sube a la capa atmosférica. Y por eso se está produciendo el calentamiento global. Si uno toma una muestra pequeñita, y eso se hace en todas las ciudades, Lima está entre la tercera o la quinta, tercera, cuarta o quinta de las ciudades más contaminadas, ¿no? Entre las grandes ciudades, en su categoría, digamos, ¿no? Y eso exige, digamos, políticas y soluciones drásticas, ¿no? De hecho, partiendo de un diagnóstico, nosotros venimos estudiando el tema de hace buen tiempo, tomamos la decisión de desarrollar un sistema de información que ayude a tener esa base de información certera para sobre eso construir políticas, medidas, procedimientos de solución al problema de contaminación del aire, ¿no? Bueno, hay un consenso sobre qué parámetros son los que tienen que vigilarse en el tema de la contaminación del aire, ¿no? Y estos pasan por detectar algunas moléculas muy perniciosas, compuestos nitrogenados, compuestos sulfurados derivados del azufre y también partículas, ¿no? Que están en suspensión. Y según el tamaño y según la molécula, según el compuesto químico, hay un valor de vigilancia, ¿no? Es decir, hay un límite máximo permisible. Entonces, sobre eso hay un consenso casi universal en todo el planeta.
Pero la idea es que esos sensores que miden estos valores, estos parámetros, estén disponibles en realidad en gran cantidad para tener una lectura que abarque un área, no solamente un punto, ¿no? No se gana mucho sabiendo que un punto está contaminado, porque está contaminado más allá del límite. Y la idea es saber cómo se comporta una urbe, una ciudad. Como se dice que eres lo que comes, sabes lo que lees, también eres lo que respiras. Y fíjense que el televidente está plenamente consciente de que la vida misma la debemos a la disponibilidad de oxígeno en el aire, ¿no? Entonces eso es uno de los parámetros que se mide, qué tanto oxígeno tienes, ¿no? Entonces hay dos cosas aquí, efectos agudos, porque repentinamente cambia la concentración y se hace muy dominante un compuesto irritante, por ejemplo, ¿no? Eso produce una reacción inmediata, aguda, pero también está el efecto de largo plazo, acumulativo, crónico, que es el resultado de vivir respirando aire muy contaminado, ¿no? Entonces, nuestro sistema de información tiene varias interfaces, ¿no? El más interesante yo creo que es el que está de cara al ciudadano de a pie, que con solo acceder a un sitio web puede preguntar ahí cómo está el tema del aire y la calidad del aire en una región que le interese, en un punto en una región que le interese para su vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo es el sistema? Un arreglo de sensores, uno por cada parámetro que se controla, nitrógeno, azufre, partículas, oxígeno, etcétera, etcétera, que están conectados a un sistema computarizado que lee cada parámetro con la periodicidad que se debe, ¿no? Luego esa información es recogida, es procesada digitalmente y se pone en una red de colección y transporte de datos, ¿no? Que es, digamos, la etapa de entrada de información al sistema. Y luego hay otra parte que digiere todo eso, lo referencia geográficamente, lo cataloga, lo procesa en un, digamos, un arreglo matricial, en una matriz, y a partir de eso ya se hacen lecturas, digamos, de tipo estadístico, ¿no? Entonces, estas unidades de colección de datos, que son la parte más importante del sistema de información, tienen autonomía energética, se alimentan con un panel fotovoltaico y tienen un sistema de carga de batería que garantiza que puede operar 4 o 5 días después de quedarse sin luz del sol. ¿Somos conscientes del tamaño de contaminación que producimos cada año? ¿Y qué cosa es la huella de carbono? Tu contaminación promedio, una persona sin auto propio que se moviliza entre taxi y servicio público, estás hablando de entre 3 y 3,5 toneladas al año, ¿ok? Una persona con auto, persona sola, sin familia, con auto, contamina 5 toneladas al año en país subdesarrollado. O sea, imagínate cada persona que tiene un auto en el Perú caminando, yo me lo imagino así, caminando con un globo aerostático encima de ellos, como amarrado a un globo aerostático de 5 toneladas, ¿me entiendes? O sea, es un área enorme. Cada persona contamina eso al año. Entonces el mundo está recibiendo una cantidad de dióxido de carbono enorme. Eso es la huella de carbono. Lo que tu vida contamina. Una manera de reducir esta huella de carbono es haciendo las cosas de una manera distinta. Por ejemplo, la forma en que llevamos y traemos cosas o finalmente el transporte. Conversamos con los creadores de GeoBici, una startup que está dedicada a disminuir esta huella utilizando tecnología y bicicletas. En GeoBici presentamos una solución de logística urbana sostenible. ¿Okay? Hacemos entregas en bicicleta de un punto A a un punto B. Entonces, al solicitar un servicio en GeoBici, contribuyes directamente a la disminución del tráfico, a la disminución de las emisiones de CO2 y a la promoción del uso de bicicleta como medio de transporte responsable y eficiente.
Desde la fundación de Geobici hasta hoy hemos hecho más de 9.700 entregas, hemos recorrido aproximadamente 32.000 kilómetros y eso se traduce en una reducción de huella de 4.500 kilogramos de CO2. ¿Cómo localizamos el punto exacto donde vamos? Ahí nos apoyamos bastante de la herramienta Google Maps. La monitorización sí es en tiempo real, es un proceso muy activo porque implica que la persona que está encargada en ese momento debe estar pendiente tanto de las solicitudes que ingresan como de qué pedido está atendiendo un ciclista. Eso nos permite saber aproximadamente en qué zona se encuentra un ciclista y hacia qué dirección se está movilizando. De manera que si ingresa un pedido que se puede combinar o si sabemos que luego de liberarse el ciclista va a estar cerca de un punto de recojo, lo contactamos por diversos medios. Tenemos comunicación bastante por la aplicación de chat WhatsApp, pero en algunos casos hay que recurrir también a la llamada directa o a los mensajitos. La idea es que las grandes empresas y las pequeñas empresas en general disminuyen su huella de carbono, ¿no? Por ejemplo, un restaurante que haga su delivery en motocicleta y lo cambie a bicicleta estaría colaborando en la reducción y en el impacto pues, que tiene el CO2 en la contaminación ambiental. Entonces, en ese sentido, probablemente dirigirnos a las municipalidades y para crear programas, ¿no? Programas educativos y ecológicos con el fin de tener una ciudad más limpia. Si bien el transporte público masivo es la mejor opción para movernos de un lugar a otro en una ciudad, a veces las rutas colapsan. Una solución a este problema es utilizar la tecnología para optimizar recursos y tiempo, además de tener un viaje mucho más cómodo. Al mismo tiempo, hacemos que disminuya la huella de carbono, en tanto estamos en menos tiempo en el tráfico. La idea es que te movilices al trabajo de manera segura, confortable y accesible, porque se trata de que sea una experiencia en tu viaje cotidiano diferente, mejor. Siempre tienes asiento asegurado en vehículos en óptimo estado, a cargo de conductores que entienden la importancia de un buen servicio y a tarifas mucho más baratas que un taxi. De hecho, cuando hemos conversado con empresas, muchas han estado interesadas, pues les preocupa el impacto ambiental. Algunas tienen tienen proyectos relacionados con la huella de carbono, ¿no? Entonces conjuga muy bien con los intereses que ellos tienen en ese sentido. Para entender un poco de qué se trata Moviban, Moviban es una plataforma digital que lo que hace es conectar a un grupo de personas que tienen una necesidad de movilizarse, de encontrar un medio para movilizarse a su trabajo con propietarios de vehículos van, ¿no? Entonces funciona a través de una página web o aplicación en el cual los usuarios programan de forma anticipada sus viajes, ¿no? Y son recogidos en sus casas y son llevados muy cerca a sus centros de trabajo, ¿no? Y bueno, se trata de eso, de utilizar la tecnología para digamos, agrupar muchas personas que están en la misma ruta, por lo menos 10 pasajeros. Entonces estamos hablando de sacar de las calles un número posiblemente similar de autos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, la idea es que también las personas que viajan en Moviban pueden avanzar sus tareas, sus pendientes dentro de la unidad, ¿no? Entonces, hemos estimado que eso significa un ahorro de unas 500 horas anuales.
Una startup de Tarma está interesada en reducir la contaminación que se produce de las excretas de las vacas y de los efluentes contaminantes que se generan cuando hacemos queso. De los residuos de ambos productos se genera un abono orgánico acelerado. Soy de la provincia de Tarma, vengo trabajando ya desde el 2008 en esta comunidad de Hualquín Grande. Esta comunidad, viendo el clima, el cambio climático, que los productos de pan llevar que normalmente cultivaban como la papa, el oyuco, la alberja, no era rentable, ellos ya han emigrado a la actividad ganadera. Se cuenta en esta zona de Hualquín con una planta donde hacen quesos. Poder producir 1 kilo de queso normalmente se requieren entre 9 a 10 litros de leche. Entonces tenemos aproximadamente el efluente del suero entre 8 a 9 litros de suero. También la actividad ganadera como tal, pues los vacunos producen excretas, estamos hablando pues que tienen más o menos alrededor de 100 vacas. Entonces estas excretas se degradan en el medio ambiente contaminando también la capa de ozono, ¿no? Lo que nosotros hemos visto como startup, nos juntamos y vimos la posibilidad de hacer un abono orgánico acelerado, juntando al suero de la leche como a la excreta fresca, más melaza, una fuente de energía como la melaza y unos microorganismos específicos que acelera el proceso en 7 días, de 7 a 10 días. Vemos que en el 2015 la utilización de agroquímicos y pesticidas o algunos fertilizantes sintéticos han sido consecuencia de que el Perú les devuelva a Estados Unidos 200 toneladas de quinoa. Entonces, por eso nosotros vemos una alternativa a la utilización de este biol. Este biol es totalmente orgánico, es una alternativa para poder fertilizar a los cultivos potenciales de agroexportación de selva central. Reducir la contaminación es la iniciativa que está empujando la startup Green Metallurgy Technology, haciendo que los relaves como residuos se conviertan en ladrillos gracias a la investigación y desarrollo. Justamente porque nuestro país es un país polimetálico por excelencia, existen también muchas relaveras que no tienen adecuada disposición, principalmente las que vienen de la minería informal o la formal también en algunos casos. Y gracias al plan de cierre que se estableció por el Ministerio de Minas es que de una manera se ha logrado mitigar unos impactos causados por los relaves. Justamente la idea de desarrollar proyectos de innovación tecnológica y social que hace la empresa Green Metallurgy Technologies radica justamente en dar valor agregado y crear cadenas productivas con el tratamiento adecuado de la remediación de los relaves mineros. Relaves en realidad tienen un mal prestigio, puesto que son los residuos, como si diría entre comillas, la basura de la minería, ¿no? Pero en realidad eso es una perspectiva del siglo pasado, ¿no? Ahora, en el siglo XXI, vemos que los residuos mineros tienen posibilidad de ser usados. Una vez que sacamos toda la carga metálica, que tienen que estar su concentración por debajo de los límites máximos permisibles de este ECA suelo o ECA agua, es que recién nosotros procedemos a darle un valor agregado a estos residuos, ¿no? Y es una forma de hacerlo es a través de buscar nuevos mercados, y en ese sentido sentimos que nuestro país no tiene la infraestructura adecuada y que con este tratamiento de relaves detoxificados podemos darle una alternativa de uso mediante la fabricación de sardineles, de bloquetas, de muros, de casas ecológicas y principalmente a través de las unidades de albañilería que son los ladrillos justamente, ¿no? Otra industria también importante que hemos considerado que este año podremos hacerla o quizás el otro año es hacer abonos, fertilizantes para la industria pues, agropecuaria en nuestro país. En este caso el tema pues, de cultivos, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos en un proyecto en Sechura
para poder, de una manera, hacer un modelo de desarrollo sostenible donde usemos los relaves de manera acompañada con la dolomita o minerales no metálicos que permitan de una manera dar valor agregado al reuso de relave. Reutilizar y reciclar los restos de las frituras es lo que está detrás de BioOils Perú, una empresa que se encarga de juntar estos residuos para convertirlos en biodiesel. El aceite usado de fritura en nuestro país tiene un uso clandestino, y aparte las empresas como la nuestra, que nos dedicamos a hacer esta disposición final adecuada del residuo, ¿no? En cuanto al tema clandestino, tenemos dos problemas básicamente, que es el uso de estos aceites usados de fritura para consumo humano, y tenemos también el tema del aceite usado de fritura utilizado para nutrición animal. Cuando no se hace una disposición adecuada del residuo, y muchas veces hay empresas o personas naturales que vierten el aceite usado en la cañería, y esto al final termina obstruyendo las cañerías. También es fuente de alimento, es fuente de energía, alimento para roedores y para diferentes plagas, y adicionalmente hace el tratamiento de las aguas hervidas más difícil y más costoso. Entonces, por eso es importante hacer una disposición final adecuada del residuo. Bueno, nosotros a través del sistema de recolección que tenemos, nosotros dejamos bidones de 60 litros, tenemos una cadena logística con transportes, con medios de transporte propio, recolectamos en cada restaurante el aceite, lo llevamos a nuestra planta, lo filtramos con unas mallas, es un proceso básico donde filtramos los sólidos, ahí se queda atrapada las papitas, los huesos, los pellejos, y solamente pasa el líquido. El líquido luego lo almacenamos, lo bombeamos y lo almacenamos en tanques, y luego ya lo exportamos básicamente a Europa, es donde nosotros exportamos el producto. Y en Europa lo utilizan como materia prima para hacer biodiesel, biocombustible. En Europa tienen el beneficio del double counting, es un beneficio tributario en el impuesto de la renta al utilizar este tipo de productos que no compiten con un aceite virgen. Vale decir, para hacer biodiesel usted necesita dos tipos de materia prima: grasas animales o aceites vegetales. Los aceites vegetales por lo general se cultivan, se siembran y son derivados de la soya, de la canola, etc. Entonces, estos campos de cultivo que en teoría deberían ser utilizados para alimento para consumo humano, compiten con la alimentación para los seres humanos, 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 para los Hoy es posible disminuir la contaminación que está asociada a calentar grandes calderas industriales, dejando de utilizar combustible fósil por la energía solar que es capturada a través de parabólicas. Todo el mundo se confunde cuando les digo que yo desarrollo energía termosolar. Entonces todos piensan, solar, son paneles fotovoltaicos y generas electricidad. No. Una cosa son paneles fotovoltaicos que te generan electricidad directamente, y otra cosa son concentradores solares, que lo que hacen es generar energía térmica. La energía térmica es calor. Por ejemplo, es agua caliente
o es vapor. Entonces, lo que generamos aquí es energía calorífica para procesos industriales. Lo que la industria requiere, aparte de energía eléctrica, también necesitan calor. Y el calor generalmente se obtiene por calderas que consumen combustibles. Entonces, esta es una alternativa muy saludable para el medio ambiente y para la empresa que le genera ahorros, porque es una inversión que te puede generar ahorros en un corto plazo, entre 2 a 3 años. No estás hablando de una inversión que la recuperas acá a 10 años. Esta tecnología es muy barata, la que he desarrollado, la cual va a ser muy beneficiosa para la industria. Estas tecnologías son las llamadas renovables, que no implican un impacto en el medio ambiente, porque utilizamos el sol como fuente de energía para generar la energía térmica que normalmente se utiliza quemando combustibles que contaminan el medio ambiente. Entonces, esa tecnología también ayuda a la reducción de la contaminación ambiental en el mundo y en las industrias. Por ejemplo, en las empresas que ya he podido desarrollar esta tecnología, las que ya he podido vender, tenemos el caso de una empresa que utiliza esta tecnología para generar vapor y obtener aceite esencial de romero. El proceso es simple, generamos vapor, hay un tanque lleno de romero, que es una planta especial, que el vapor va a pasar de abajo hacia arriba, va a absorber la esencia de la planta y luego se va a destilar. Cuando lo destilamos se obtiene agua y el aceite. Ese aceite es lo que se comercializa, que es muy valorado a nivel mundial. Yo conozco varios fondos internacionales que ayudan al desarrollo y a la inversión sobre estos temas. Por ejemplo, está el BID, hay unos fondos también alemanes, suizos, inclusive japoneses que puedes aplicar. Por ejemplo, cualquier empresa puede ir y dice, voy a cambiar mi proceso que funciona con una caldera y consumo tanto de combustible y voy a reemplazar el 50% con esta tecnología. Entonces lo que hacen estos fondos es garantizarte el 50% tal vez de los equipos, porque si tú vas a un banco a pedir el dinero de préstamo para invertir en esto, el banco no te lo va a dar porque es algo que es nuevo, no tiene todavía, digamos, un valor de venta en el mercado, porque no es como un motor, que ellos si vas a comprar un motor o un caldero, ellos saben que cuánto cuesta, cuánto se deprecia a largo tiempo, pero algo nuevo todavía no es conocido, y al no ser conocido, los bancos no te dan dinero para esto. Entonces, por eso existen esos fondos. Inclusive hay fondos que te dan hasta un 20% de dinero que no tienes que devolver. Entonces hay varios fondos dependiendo al que apliques, pero son internacionales todo. Aún acá en Perú está un poco sin desarrollarse. Estoy esperando y tratando de apoyar y incentivar estos temas, así que ahí ando buscando esos apoyos aún. El dióxido de carbono que se produce por la contaminación impide que los rayos del sol se vayan y al mismo tiempo es lo que produce que haya calentamiento global. Por otro lado, los árboles se encargan de capturar ese dióxido de carbono generando un equilibrio ecológico. Los bonos de carbono son papeles que se pueden circular y que se pueden intercambiar por dinero y son incentivos que permiten que muchas empresas puedan ayudar a que se siembren más árboles y por lo tanto se disminuya este calentamiento global. El mundo de los bonos de carbono generados por las Naciones Unidas, el Mecanismo de Desarrollo Limpio, es un proceso súper complejo, ¿ok? Súper complejo. Entonces nace el mercado voluntario de carbono. El mercado voluntario de carbono es donde Perú Carbon Fund trabaja, que son estándares más simples que pueden ser creados o pueden ser, digamos, se dan transacciones entre personas y empresas, entre empresas y empresas más simples. Y ahí es donde nosotros estamos enfocándonos, ¿ok? Todo se vende por toneladas, ¿ok? Las toneladas de carbono, el dióxido de carbono es uno de estos gases de efecto invernadero, es el que más volumen hay. No es el que más daño causa, pero es el que más volumen hay. Y según mi punto de vista, es el que es más fácil de revertir, ¿ok? La cantidad de dióxido de carbono es más fácil de revertir.
nosotros medimos la huella de carbono de las empresas y de las personas también. De hecho, para las personas tenemos una página web donde las personas pueden entrar, medir su huella de carbono y si quieren, ahí mismo la pueden compensar, pagan una tarjeta de crédito y compensan todo un año. Siempre se mide por años y siempre se mide en toneladas. Entonces, para las personas hemos hecho esta página web y la gente puede entrar y medir y ahí pones cuántos recorridos en taxi haces, cuánto consumes electricidad, cuántas personas, viajes aéreos, porque todo eso contamina, ¿no? Consume combustible. Y ahí las personas naturales pueden meterse y compensar. Y te llega un certificado digital. Nosotros emitimos unos certificados de captura de carbono. Nuestro documento, el documento que nosotros vendemos, no es un bono de carbono. El bono de carbono es el resultado de una certificación internacional y es un producto que tiene un precio que varía según la oferta y la demanda. ¿Okay? Nosotros en Perú Carbon Fund nunca quisimos meternos en esa área. ¿Por qué? Nuestro documento es un certificado. Ese certificado proviene del dióxido de carbono absorbido por árboles en la selva. ¿Okay? Esos árboles tienen una peculiaridad, son todos reforestados. Han sido plantados por el hombre, han sido plantados por agricultores o pequeños reforestadores sobre un terreno titulado y el crecimiento de ese árbol por la fotosíntesis absorbe dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono que absorben esos árboles es el que nosotros vendemos a las empresas. Entonces, por eso mismo, nosotros no podemos estar regulados por la oferta y la demanda. Porque el reforestador necesita un monto fijo año tras año para mantener ese árbol creciendo, vivito y coleando, durante los 14 o 12 años que demora en crecer ese árbol. Ese árbol es maderable. O sea, acuérdate que nosotros tenemos una balanza comercial pésima en cuanto a madera. Nosotros que somos el 6º país con más área boscosa del mundo, importamos madera. Eso es una locura, ¿no es cierto? Entonces nosotros solo certificamos árboles que van que tiene un precio en el mercado. Entonces nosotros comercializamos ese dióxido de carbono. Pero yo lo vendo, Perú Carbon Fund lo vende a un precio fijo, la tonelada. No puede estar un año en $3, otro año en 4, otro año en 1, porque ese reforestador necesita un monto fijo para mantener esa plantación año tras año. Y eso es lo que nadie hace. ¿Me entiendes? Yo no le puedo decir al reforestador que es un agricultor que tiene 7 hectáreas sembradas, que no es nada. Oye, este año no te puedo dar los $14 por tonelada, sino que te voy a dar 1. El pata dice, pero aguanta, ¿yo cómo mantengo? Yo no tengo plata, la gente en la selva no tiene plata. Entonces, nosotros no vendemos un documento que está, digamos, que se va a negociar en el mercado. Es un certificado que tiene un precio fijo y así aseguramos que el monto siempre sea el mismo para ese reforestador o ese agricultor en la selva que decidió cambiar de ganadería o agricultura migratoria por los árboles, sabiendo que hay un Perú Carbon Fund atrás que le va a subsidiar el crecimiento y mantenimiento de esos árboles hasta el año de corte. Y cuando ese árbol está listo para ser cortado, él es dueño de su madera. Entonces ahí es cuando él genera riqueza. Lo que más contamina el Perú, o sea, lo que más contamina en el Perú es la quema de bosques para preparar la tierra para ganadería y agricultura migratoria. Contamina más eso que todos los motores, todas las bolicheras, todas las mineras, todos nuestros carros, todas las combis prendidas. ¿Me entiendes? O sea, es increíble. Entonces, hay dos cosas que contaminan fuerte. La deforestación de la selva y los motores. Cuando uno quema, ese dióxido de carbono que por la fotosíntesis estaba capturado en el árbol, regresa a la atmósfera. Y eso es lo que más contamina en el Perú. ¿Entiendes? Entonces, hay que dejar de hacer esa actividad que en inglés se llama slash and burn, el corte y quema. Hay que dejar de hacer esa actividad. Esa actividad se hace todos los días en la selva, bueno, durante la época de verano. Lo que hay que hacer es cortar y sembrar árboles. Y no volver a quemar hasta 12 años después que se corte esa madera, se genera riqueza, actividad que sí genera riqueza a la gente de la selva, mientras que la ganadería y la agricultura no generan. Y esa riqueza, esos agricultores la van a usar ¿para qué? Obviamente, para comprar un aserradero, ¿ok? Porque tú puedes vender tu madera en pie
O puedes juntarte con los 4 vecinos que también reforestaron y compras un aserradero, entonces le das valor agregado a tu madera. Empezamos a desarrollar el mercado sostenible con valor agregado de madera en el Perú, que no existe. Y respecto del tema de la contaminación, hay un concepto relevante que se llama carbono neutral. ¿Qué implica que una empresa sea carbono neutral? ¿Implica que sus procesos emiten menos contaminación? Vamos a conocer un poco más al respecto. Posiblemente si tienes un producto para gente mayor que todavía no capta el tema, o sea, sí lo capta, pero digamos está de salida y no le interesa, entonces no sea el mejor mercado. Pero si tú vas con una gaseosa para chicos de entre 15, 19, 23 años, algo así, que están totalmente conscientes con el tema del carbono neutral, te sea mucho mejor comunicación. El carbono neutral es el hecho de que la empresa, digamos que producir una gaseosa contamina 1000 toneladas de dióxido de carbono, ¿ok? De todos los procesos, desde la luz que se genera, el combustible, de todos los procesos, el insumo que llega, dentro de la fábrica, el diésel, los viajes aéreos que puede haber hecho la gerencia en relación a ese producto, todo es lo que contamina. Digamos que al final de una medición de huella de carbono tenemos que ese producto contamina 1000 toneladas de dióxido de carbono. Entonces en ese momento Perú Carbon Fund busca dentro de su base de datos cuáles plantaciones que tiene certificadas van a capturar 1000 toneladas durante el periodo, o sea, durante digamos el 2016. ¿Okay? Y ese cálculo tenemos exactos para cada una de las 3000 y pico de plantación de hectáreas que tenemos certificadas. En ese caso, en ese momento en el que yo, empresa contaminante, doy dinero para que estos árboles se mantengan vivitos y coleando, es que me hago del derecho de ese dióxido de carbono y por ende puedo decir que soy carbono neutral. Ahí es cuando viene la palabrita, esta famosa que se llama carbono neutral. Y la huella de carbono está compensada. Ser un país con un desarrollo sostenible implica que seamos conscientes del nivel de contaminación que producimos y de todas las medidas que podemos desarrollar para evitarlo. En el programa de hoy hemos conocido una serie de iniciativas y startups que están dirigidas tanto a emitir menor nivel de contaminación como a encontrar una oportunidad de negocio y al mismo tiempo ayudarnos a hacer que sea mucho menor el nivel de huellas que deja nuestra contaminación.